Actualmente el 80% de la energía primaria producida proviene de los hidrocarburos, que cada vez son más escasos, han acelerado el cambio climático y ponen en riesgo la sustentabilidad del planeta. En el caso de nuestro país, la dependencia es aún mayor. Casi el 90% de la energía primaria proviene de esta fuente. Sin embargo, en estados como Oaxaca, Chiapas, en la península de Baja California, existen condiciones excelentes para la producción de energía eólica. Y en el norte de nuestro país, hay condiciones inmejorables para la captación de radiación solar y transformarla en energía. Entonces, ¿por qué la producción de energía verde es tan limitada en nuestro país? El que la economía mexicana esté fundamentada en la producción de hidrocarburos ha sido una limitante para el desarrollo de energías renovables. En esta ocasión, en Ángulo Crítico, conversaremos con Leonardo Beltrán, subdirector de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía, Julieta Güeña, directora adjunta en Desarrollo Científico del CONACYT, y Jorge Lestrade, subdirector de Área de Impacto Ambiental y Fuentes Renovables de la Semarnat, quienes junto a otros destacados especialistas conversarán aquí en Ángulo Crítico a propósito de la producción alternativa de energía. Los fuertes vientos del Istmo de Tehuantepec y el sol ardiente de estados como Sonora y Coahuila hacen de México uno de los países con el mayor potencial para la generación de energía con fuentes alternativas en el mundo. Según la Organización de las Naciones Unidas, México está entre los 20 países mejor preparados en esta materia, junto con Brasil y España. Las fuentes de energías alternativas son todas aquellas que no son combustibles fósiles. Dentro de ellas se incluyen a las fuentes renovables. En México tenemos de todo. Tenemos energías renovables, las 5 que se consideran, que son la geotermia, la biomasa, la energía solar, la energía del viento y las energías oceánicas, que llamamos oceánicas, ¿no? Que son las energías de las corrientes marinas, la energía que tienen las olas y las mareas también, ¿no? Tenemos zonas donde hay mareas, ¿no? Lo principal en México de energías renovables es eólica. Es donde hay más parques eólicos y es donde se ha aprovechado pues, el viento en México, en algunas partes del país, en Oaxaca, por ejemplo. Energía solar hay muy poquita, en realidad, digamos en proporción, pues energía solar es nada más, se produce 1 mega en comparación con la energía eólica que es mucho más capacidad instalada. Y geotermia también hay un poco de generación de energía renovable. Y nada más, prácticamente el gran potencial que hay puede ser maremotriz, puede ser más de geotermia y evidentemente mucho más de solar. México está en lo que se denomina el cinturón solar en el mundo, que son los países que tienen una buena exposición de radiación solar, y ahí se pudiera aprovechar mucho la generación de energía solar renovable. México es altamente dependiente de la energía generada a través de combustibles fósiles y el petróleo es considerado un bien estratégico. La legislación vigente prohíbe que extranjeros inviertan en la extracción y exploración de petróleo. Contrario a esto, las energías renovables permiten la inversión privada y extranjera. Si bien actualmente el 90% de la energía en México es generada con combustibles fósiles, como los hidrocarburos, las autoridades tienen el objetivo de generar el 35% de la energía con fuentes limpias y renovables para el 2024. Yo creo que es un objetivo, si bien ambicioso, que puede ser cumplido si mantenemos este nivel de apertura, este nivel de establecimiento de reglas claras y de prudencia en las inversiones hacia el futuro, ¿no? Lo que consideramos como energías limpias en el sector, aproximadamente el país usa 24% de su generación eléctrica con estas tecnologías. Y la meta importante, ya legal, que va a cambiar mucho al sector, es que debemos elevar ese número a 35% en el 2024. A diferencia de las fuentes tradicionales, las energías renovables no generan dióxido de carbono, lo que hace que su uso contribuya a la mitigación del cambio climático. Por ello,
El impulso que se le ha dado a nivel mundial a este tipo de energías responde principalmente a motivos ambientales relacionados con la disminución de emisiones de CO2. Si continuamos sin hacer nada, para 2050 vamos a estar emitiendo 58, 60 mil millones de toneladas de carbón, y los modelos numéricos que corren en computadoras predicen que si eso ocurre, la temperatura de la atmósfera se va a aumentar 6 grados centígrados. Eso es catastrófico porque vamos a tener deshielo de glaciales y va a aumentar el nivel del mar y va a haber cambios en el clima, entonces la agricultura va a ser todo un problema, ¿no? Se estima que actualmente México aprovecha únicamente el 5% de sus fuentes alternativas para generar energía, por lo que el potencial de este sector es todavía muy elevado. Julieta Güeña, directora adjunta de Desarrollo Científico en el CONACYT. Si la radiación solar que recibe el planeta en 10 días equivale desde el punto de vista energético a las fuentes de petróleo, gas y carbón conocidas en el orbe hasta el momento, ¿por qué es que seguimos usando tan poca energía solar? Bueno, lo que pasa es que esa radiación, para que se vuelva energía útil del tipo de la que usamos en el transporte, en la iluminación, requiere de tecnología para transformarla. Por supuesto que la humanidad ha usado esa energía desde siempre, ¿no? Simplemente poner a secar la ropa es usar esa energía. Y bueno, por ejemplo, el viento es una consecuencia también de la radiación solar y es una de las primeras fuentes de energía de la humanidad, ¿no? Con los barcos de vela y los molinos de viento. Entonces, no es que no hayamos usado la energía del sol, pero la queremos convertir en energía para las necesidades de la vida moderna y eso requiere de tecnología. Y la tecnología pues tiene un proceso, ¿no? Ha habido grandes avances y cada vez se utiliza más, muy particularmente en la conversión a energía eléctrica, porque la parte térmica ya hace muchos años que se utiliza y también su aplicación en construcciones, en casas. Por ejemplo, los romanos, en la época de la antigua Roma, tenían legislación para cómo construir y aprovechar la energía solar y sus famosos baños estaban orientados para aprovechar la energía solar. Entonces no es que no la hayamos usado, pero la tenemos que usar mucho más con la tecnología adecuada. Y también hay un punto importante, no es una energía, es una energía cuya densidad, digamos, por llamarlo de esta manera, no es muy alta. Por ejemplo, tú quemas un poquito de petróleo y rápidamente lo conviertes en mucha energía aprovechable. La energía solar pues tiene que ser concentrada, es como una energía más, déjame que use palabras cotidianas, menos concentrada, por eso usas espejos para concentrarla en un punto. Entonces, es un problema de tecnología. Yo creo que la tecnología cada vez más nos da la posibilidad de aprovechar la energía solar. Leonardo Beltrán, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía. Si uno sobrevuela, por ejemplo, Alemania, va a encontrar que la mayoría de las casas tienen techos con celdas solares. ¿Qué tan posible es que en México podamos tener una realidad similar? Es altamente probable y el dato en Alemania es muy interesante porque la irradiación solar que recibe Alemania es la mitad de nuestro país. Nosotros estamos en el cinturón solar, ¿no? Efectivamente. Entonces, México tiene ahí un grandísimo potencial de aprovechamiento que tendría dos implicaciones principales. Primero, descentralizar la producción de energía eléctrica, pero además con mecanismos que ya tenemos establecidos, por ejemplo con la Comisión Reguladora de Energía y básicamente en las horas donde hay recurso solar se puede entregar a la red y cuando no hay el recurso solar, esta instancia pues, lo que hace es que la Comisión Federal de Electricidad le regrese parte de ese flujo que se generó. Desde el punto de vista jurídico, ¿cuáles serían las leyes necesarias o la normatividad para que en un futuro un ciudadano pueda hacer eso y no corra un riesgo, por ejemplo, con lo que hemos visto hace unas semanas en el caso de España, que quien produce su propia electricidad tiene que pagar ahora un impuesto o tiene que retirar sus celdas?
El esquema básicamente es un contrato que reconoce esa producción a partir de lo que se genera en el predio del que estemos hablando. Ya es una práctica relativamente extendida e incluso digamos, en términos de la oferta de vivienda, las nuevas edificaciones lo que están haciendo es precisamente aprovechar recursos para poder instalar tecnologías que permitan ser más eficiente en el uso de la energía, que esto implica, por supuesto, el aprovechar la dotación que hay en el sitio de recursos naturales. Jorge Lestrade, subdirector de Impacto Ambiental y Fuentes Renovables de la Semarnat. Jorge, el territorio es muy diverso, el de este país. ¿Cuáles son las estrategias en las diferentes geografías? No es lo mismo el viento de Oaxaca o de la península, no es lo mismo el desierto del norte o la fuerza de los ríos para el sur. ¿Cómo están diseñados estos programas? La idea es que se generen electricidad de fuentes renovables dependiendo de las condiciones geográficas, por supuesto, ¿no? Tenemos unos potenciales tremendos, tenemos la mejor calidad de viento del mundo prácticamente, ¿no? En la zona del Istmo de Tehuantepec, y recién se descubrió otra zona muy importante, casi tan importante como el Istmo de Tehuantepec, en Tamaulipas. Aparte tenemos potenciales en Baja California, en toda la costa, prácticamente en toda la costa del país, ¿no? En cuanto a energía solar, tenemos un potencial de los mejores del mundo. En promedio se consideran 5.5 kilowatts hora por metro cuadrado. Y como una idea del potencial solar que tiene México, supuestamente con un cuadrado de 25 kilómetros de lado, que sería en Sonora, en Chihuahua, se generaría la suficiente electricidad que necesita el país. Todo el país. Todo el país. Sí, es estimativo, ¿no? Pero sí sería, por supuesto, generar toda esa cantidad de electricidad. Aparte tenemos potencial geotérmico. Varía entre el tercer y cuarto país en generación de electricidad de fuentes geotérmicas. Tenemos zonas importantes. La principal está en Baja California, en un lugar llamado Cerro Prieto. También tenemos en los azufres en Michoacán, tenemos en los humeros en Puebla. Hay mucho potencial en la República en cuanto a geotermia. Tenemos potencial, tenemos 11,000 kilómetros, más de 11,000 kilómetros de litoral. Podemos generar electricidad de la fuerza de las olas, de la fuerza de las corrientes marinas, y en México no es muy grande el diferencial de mareas, pero también existe la energía mareomotriz, ¿no? Entonces tenemos un potencial de renovables, bueno, tenemos biomasa, tenemos sobrantes de las cosechas, tenemos residuos forestales, tenemos muchos esquilmos agrícolas de los que se puede aprovechar para generar electricidad. Y aparte tenemos toda la basura de las ciudades de medianas a grandes, ¿no? Lo que le llaman biogás. Exactamente, para aprovechar la descomposición de la basura y generar biogás. Esto lo están haciendo ya algunas ciudades. Monterrey es un ejemplo. A través del municipio de Salinas, Victoria, ya generan toda su electricidad de la basura, la electricidad para mover el metro de Monterrey y para la iluminación de toda la ciudad en la nueva ampliación. Entonces hay potencial para generar electricidad de fuentes increíbles, ¿no? Pese a su riqueza en fuentes alternativas y renovables de energía, actualmente México depende casi totalmente de los hidrocarburos. Hasta ahora, la fuente renovable de energía que mayores inversiones ha recibido es la eólica, principalmente en estados como Oaxaca y Chiapas, al sur del país, donde soplan vientos de hasta 100 kilómetros por hora. Aún así, lo generado por los parques eólicos del país alcanza apenas entre 1 y 2% de la electricidad que se consume a nivel nacional. En este momento no es mucho. Tenemos del orden de 1,200 megawatts instalados, pero tienen un factor de utilización muy bajo porque el viento no sopla todo el tiempo. Es una energía que llamamos renovable intermitente.
de repente sopla y de repente no sopla, etcétera, ¿no? Los datos que tenemos ahorita del balance energético, porque el de 2012 no ha salido, el de 2011 ya se publicó, andaba en 1 o 2% del total de la generación, que era, no sé si tenga sentido, pero son 280 terawatts hora que se utilizaron en México en 2011, ¿no? Otra fuente que ha comenzado a recibir inversiones es la solar, con proyectos que se han instalado principalmente en el norte del país. Según el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la Secretaría de Energía, cerca del 90% del territorio nacional cuenta con una irradiación solar hasta 70% más alta que los grandes desarrollos que aprovechan este tipo de energía a nivel mundial. Ahora le toca el turno, digamos, a la energía solar, donde esperemos que en los próximos alrededor de 6 años, para el 2020, hay alrededor de 2.000 megawatts de energía solar en México ya instalados, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es que en los próximos 2 años, alrededor de unos 500 megawatts entrarán o estarán entrando en operación. Entonces, lo que vamos a ver es una explosión literal de la energía solar en México de aquí a unos 2 años que se profundizará mucho más hacia el 2020, ¿no? A diferencia de la energía eólica, la energía solar no solo es aprovechable a través de infraestructura a gran escala. Con el uso de celdas fotovoltaicas o termosolares, las familias mexicanas se pueden beneficiar directamente de esta fuente de energía. Desde luego hay varias energías, como podemos mencionar a la eólica, la energía geotérmica, de biomasa, etcétera, pero las que son más desarrolladas y económicamente más viables son la energía solar en sus dos vertientes, la termosolar y la fotovoltaica. La termosolar, que nos permite el calentamiento de agua para regaderas residenciales, para albercas privadas, públicas, deportivos, y bueno, esto es aprovechando el calor del sol. Y por otro lado, es la otra vertiente en que se divide la energía solar, es la energía solar fotovoltaica, que es aprovechando la luz del sol y por medio de paneles solares es generar energía eléctrica, desde luego con otros implementos electrónicos para lograr este fin. Se estima que el uso de celdas termosolares disminuye hasta en un 80% el consumo de gas en una familia de 4 a 5 miembros. En el caso de las celdas fotovoltaicas, el uso se recomienda solo si hay un alto consumo de energía eléctrica, como en el caso de las industrias o particulares con un consumo superior a los 500 kilowatts bimestrales. El uso de ambos tipos de celdas solares va en aumento y, por ejemplo, el programa Procalsol de Infonavit ha instalado una importante cantidad de colectores solares en viviendas de interés social. En materia solar, donde vemos un recurso más importante es en los estados de Sinaloa, parte de Chihuahua, Sonora y las 2 Baja Californias, ¿no? Tanto Baja California como Baja California Sur tienen un recurso solar muy importante. También hemos visto o hemos detectado oportunidades en estados como Durango o Guadalajara, o Jalisco. Yo creo que el mercado apenas en este planeta empieza a utilizar ese tipo de energías renovables. Creemos que a muy corto plazo esto va a despegar fuertemente, entonces pues queremos primero que nada estar a la vanguardia para aprovechar la oportunidad de negocio que se nos presente, ¿no? Julieta Güeña, Donald Atkinson, quien fue expresidente de la Asociación Nacional de Energía Solar en Estados Unidos, considera que en nuestro país se puede producir tanta energía solar como para solventar 60 veces más las necesidades que actualmente tenemos. Para lograr eso, ¿qué es lo que se requeriría? En términos jurídicos y, por supuesto, también en términos de infraestructura. Sí, yo creo que tu pregunta es muy pertinente al mencionar términos jurídicos, porque efectivamente todo el uso de la energía de alguna manera tiene que ver con la legislación, con la normatividad y también con estímulos fiscales. Los países que se han ido moviendo hacia energías renovables han dado grandes estímulos a las compañías, inclusive a las personas
que han aprovechado la energía solar. Por ejemplo, hoy ya en México, el FIDE, que apoya el ahorro de la energía, da apoyos a las empresas que utilizan celdas solares para producir la energía eléctrica. Todavía no hay apoyos individuales, ¿no? Pero si hubiera un programa interesante de apoyo, la gente, por supuesto, invertiría en esto, de tal manera que podríamos ahorrar nuestro petróleo, que es muy valioso y que tiene enormes aplicaciones simplemente en sus derivados, ¿no? Yo siempre hago la broma de que no nos podemos acabar el petróleo porque de ahí se hacen los cosméticos de las mujeres y hay que cuidarlo muchísimo. Pero si, por ejemplo, en tu casa poner celdas solares te va a costar, pues déjame que diga una cifra, 50,000 pesos, aunque duran 20 años y hasta 40 con una eficiencia un poco menor, pues a menos que haya un apoyo del gobierno, pues mucha gente no lo puede hacer, ¿no? Pero también hace falta una inversión en investigación y también en la parte industrial y empresarial. Debe de haber apoyo a que las empresas, déjame que las llame verdes, se reproduzcan. Jorge Lestrade, hablando de la ganadería en México, los gases metano que produce una res equivalen o contaminan tanto o más que un automóvil sedán. Es correcto, sí. Y entonces, pues ahí lo tenemos, pues vamos a aprovecharlos, ¿no? De repente el colectarlos, ¿no? Y llevarlos a un biodigestor puede ser complicado, pero hay muchos programas del gobierno federal a través de Zagarpa y Firco, todos los famosos biodigestores, ¿no? Sobre todo en granjas porcinas, generan mucho más gas metano, la excreta porcina que la vacuna. La vacuna como que le saca todo a la comida para la generación de la leche. Pero en ambos casos se puede aprovechar todo el gas metano. Las granjas porcícolas ya a través de un programa de Firco generan su electricidad de los biodigestores. Generan su electricidad y lo que les queda es un mejorador de suelo. ¿Cómo han recibido estas propuestas, por ejemplo, la industria en nuestro país? Bien, en el caso de los particulares, bien, bastante bien. Ha habido una colocación ahí en el mercado de gran cantidad de estos apoyos, ¿no? Afortunadamente. Sí, donde batallamos un poquito más es en los municipios, yo creo que un poquito por el tiempo breve que duran los funcionarios municipales. Y la elaboración de un plan de negocios para poder bajar los recursos, y esto complica un poquito, ¿no? Pero, chispas, el segundo gasto de los municipios es el pago de la electricidad. Y en muchos casos, bueno, pues tienen problemas con la CFE y todo eso, ¿no? O sea, hay municipios que están muy endeudados con la compañía de luz. Sí, exactamente. Entonces, nosotros andamos promoviendo este documento que investigamos dónde hay los programas para fomentar la generación de electricidad de fuentes renovables, ¿no? Hasta este momento, ¿cuáles han sido los programas y las áreas que han recibido de mejor manera estos programas? Ha quedado básicamente en buenas intenciones. Generalmente los que bajan este tipo de recursos son municipios fuertes, por ejemplo Salinas Victoria, ¿no? Que corresponde a Monterrey, Aguascalientes, pero tienen gente capacitada, tienen gente preparada que pueden elaborar planes de negocio, bajar los recursos. También Zapopan, Ciudad Juárez son de los que me vienen a la memoria de repente, ¿no? Nosotros quisiéramos promoverlo más a los municipios que más lo necesitan, ¿no? A los municipios pobres. Para esto necesitamos y estamos apoyándonos mucho ahora en los gobiernos estatales. De hecho, ahorita vamos a empezar otra vez nuestra promoción, acompañados de nuestras delegaciones en la República, de los gobiernos estatales y de los municipios recién electos, ¿no? Para que tengan un plazo razonable para poder llevar a cabo estos proyectos, ¿no? Pero sí quiero dejar claro que la investigación no ha terminado. Por ejemplo, de nuevo en el tema de celdas solares, que son las celdas fotovoltaicas que convierten la energía solar en radiación directamente, la mayoría de las celdas comerciales son hechas de silicio, que es un semiconductor muy abundante y súper empleado en electrónica y en otras muchas aplicaciones.
Digamos que en esas celdas ya hemos llegado a un límite de precio y de eficiencia. Entonces se están buscando nuevas ideas, ¿no? Nuevos materiales, nuevas estructuras. Los nanomateriales van a cambiar las aplicaciones del siglo XXI en muchas cosas, entre ellas las aplicaciones energéticas. Entonces, la investigación la tenemos que seguir haciendo. Hablando ya de cuáles son las energías que consideramos alternas porque no contribuyen a la acumulación de gases invernadero en la atmósfera, son básicamente tres: las energías renovables, la energía nuclear y las energías fósiles, pero cuando tienen acoplado un sistema de captura y secuestro de carbón. No estamos desechando las energías fósiles. Lo único que estamos diciendo es que si las queremos considerar como energía alterna, tiene que tener acoplado un sistema de captura y secuestro de carbón. Desde 1992 se transformó la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, permitiendo que los particulares pudieran generar energía eléctrica para varias modalidades. Lo que ha sucedido es que a través de los años el número de proyectos privados ha ido creciendo si lo comparamos contra los propios proyectos de CFE. Entonces la participación privada ha ido creciendo todos estos años y probablemente siga creciendo en los años próximos. Si tomamos el marco legal tomando las energías renovables, nos enfrentamos a una cosa muy interesante porque a nivel constitucional se ha tratado de regular la generación de energía con el artículo 27 constitucional, el cual no abarca ni el sol, ni el viento, ni la biomasa, solamente abarcaría en sí el agua. Entonces de ahí tenemos un vacío dentro de la parte constitucional, pero posteriormente tenemos una gran cantidad de reglamentos y de leyes que se han ido adaptando desde 1992 que permiten un aprovechamiento de las energías renovables de forma aceptable. El marco legal, en realidad, con relación a renovables, se mejoró en el 2008 con la reforma energética de primera generación. Esta reforma energética hubo un análisis y discusión con respecto al tema renovables y ya se legisló sobre algunos nuevos instrumentos para generar energía renovable o electricidad a través de energía renovable. Claro, todavía falta mucho en el tema. Apenas digamos que estamos empezando en realidad. México va atrasado algunos años en el tema renovables. Cerca del 73% de la contaminación en la Ciudad de México está originada por el uso de combustibles fósiles, sin aprovecharse lo suficiente las posibilidades de la energía solar. Un ejemplo, en 10 días de radiación solar que recibe todo el planeta, esa energía equivale al uso de todas las fuentes conocidas hasta el momento en el orbe de petróleo, carbón y gas. Estamos aquí en Ángulo Crítico, continuamos con este tema, energías renovables, energías verdes, energías alternativas. Leonardo Beltrán, hablando por poner un paralelo internacional, la parte norte-este de Estados Unidos consume energía generada en Quebec, en Canadá. En México se importa o se exporta electricidad, eso por un lado, y por el otro, en el caso de China, hasta hace unos años se está haciendo una transformación a partir de los Juegos Olímpicos, pero en el caso de China, la electricidad estaba generada por combustión y combustión de carbón. ¿Cómo se genera la electricidad que se consume en México y se importa o se exporta electricidad en nuestro país? Tenemos un mercado interconectado con Estados Unidos, con Belice y con Guatemala. Pero lo que está ocurriendo es básicamente un intercambio comercial en instancias de emergencia. El intercambio comercial es realmente menor
en términos proporcionales con lo que ocurre en todo el mercado nacional. Y nosotros generamos casi el 15% de la generación es limpia. El resto es con combustibles fósiles, ¿no? Estamos hablando de, por ejemplo, gas natural, estamos hablando de combustóleo, estamos hablando de diésel, de otro tipo de combustibles fósiles. Y ahí la gran importancia de poder ampliar el mercado energético y principalmente el mercado de energías renovables. Julieta Güeña, en términos económicos, México en este momento tiene como su principal economía el petróleo. Por supuesto, sí. La Cantarell se está acabando. Así es. Se están buscando otros yacimientos, pero lo que es interesante es que si México está en este cinturón solar del que se habla, que le permitiría producir tanto, ¿podría seguir siendo una potencia económica en energéticos a través del sol? Bueno, por supuesto, por supuesto. Yo creo que las posibilidades económicas de estas nuevas fuentes de energía son muy grandes. Efectivamente podríamos, imagínate que en el desierto de Sonora ponemos enormes extensiones de concentradores solares, de celdas solares, de la tecnología que decidamos utilizar. Sí podemos vender esa electricidad, por supuesto que podríamos. Por otro lado, como bien mencionas, Cantarell ya hace tiempo que está produciendo cada vez menos y estamos en el fin del petróleo barato. Eso no quiere decir que no haya otros petróleos y hay mucha discusión de otras formas de conseguir petróleo y creo que eso debe de seguir, por supuesto, pero justamente el usar estas fuentes renovables nos permite administrarnos mejor, ¿no? Nos permite ahorrar, nos permite de alguna manera combinar. Y hay otro punto más, que las fuentes renovables son fuentes de trabajo, porque cuando aparezcan todas estas industrias de energías renovables, pues es donde la gente va a poder trabajar. Y también las fuentes renovables tienen una mucha mayor facilidad de seguridad. Las fuentes renovables no las tienes que cuidar como tienes que cuidar una central termoeléctrica, ¿no? Porque ahí tienes que realmente es un problema de seguridad nacional. En cambio, el que tú llenes los techos de las casas de celdas solares, pues no lo tiene que cuidar nadie, digo. Bueno, tal vez sí, para que no te la roben, pero vamos, no es un problema de seguridad nacional. O sea que también en ese sentido las fuentes renovables, bueno, y déjame que que insista en la palabra renovable, ¿no? El sol, pues se acabará algún día, pero en los millones y millones de años que le quedan no es nuestro problema, tenemos problemas más inmediatos. Para nosotros el sol es eterno, para los términos de la vida humana. Entonces es una fuente renovable, por lo tanto, no la única, por supuesto, tenemos también la geotermia, que es una fuente importantísima, renovable, tenemos otras fuentes renovables. En que también México ocupa un lugar importante. Bueno, ahí tiene un lugar fundamental, estamos entre los primeros países, porque ahí de nuevo tuvimos la suerte de tener es que tenemos un país magnífico. Lo que tenemos es que sacarle, sí, fantástico, lo que tenemos es que sacarle jugo. Pero mira, ahí tienes un muy buen ejemplo. Hay un momento en que México tiene la visión de invertirle a geotermia y estamos realmente hemos redituado eso. Claro que tenemos que invertirle de nuevo porque esa inversión ya quedó obsoleta, hay que meterle de nuevo, ¿no? La primera planta geotérmica del continente estuvo en México. Es en México. O sea que tenemos que volver a mostrar que tenemos visión, tenemos que decir, nosotros somos capaces de hacer esto. Y además sí nos tenemos que ir volviendo cada vez más suficientes porque cada vez más el problema energético va a ser internacional y no nos van a vender las cosas. Porque una vez, por ejemplo, ahora, por decirte algo, en este momento China nos ha inundado con celdas solares porque produce un montón. Pero va a llegar un momento en que le van a hacer falta prácticamente todas. Entonces nos va a dejar de vender. Ahora está comprando mucho carbón de Australia, por Exactamente, ejemplo, ¿no? Pero llegará un momento en el que nos va a decir, ya no les vendemos. O sea, realmente sí tenemos que pensar en volvernos autosuficientes. Tenemos que tener autosuficiencia alimentaria, tenemos que tener autosuficiencia energética, porque cada vez el mundo se vuelve más complicado. Entonces tú piensas en tus nietos, mis hijos, mis nietos, yo pienso, pues, ¿qué mundo les va a tocar, no? Y México tiene que prepararse para ese futuro. Tenemos el potencial, tenemos un gran país, tenemos una gran comunidad académica, tenemos industriales comprometidos, la verdad es que tenemos una sociedad excepcional en muchos sentidos, muy generosa, muy solidaria. Pues tenemos que aprovechar este momento histórico porque el futuro, si no, nos va a atrapar.
Jorge Lestrade, usted nos decía hace un momento que la inversión en principio es fuerte para hacer una transición energética, pero tiene beneficios. ¿De qué manera se puede recuperar esta inversión en principio fuerte? Se han bajado mucho los plazos de amortización. Por ejemplo, una instalación solar fotovoltaica hace un año y medio se tardaba unos 7 años en amortizarla. Ahorita ya la amortiza uno en menos de 4 años. Son los avances tecnológicos y la producción masiva también que está abaratando los costos, ¿no? Si se lo aterrizo en un ejemplo doméstico, yo tengo en la casa un calentador solar. La inversión fue cara, para una casa chica, pues alrededor de 6-8 mil pesos, ¿no? Pero la cuenta del gas se redujo a un 20%, mi consumo bajó a un 20%, es impresionante. Hay cifras duras del Infonavit que ya están instalando calentadores solares en las casas, donde la hipoteca les aumenta en 60 pesos mensuales por el costo del calentador, pero el ahorro es mayor a 100 pesos. Entonces ahí directo es un beneficio. Porque a veces estamos hablando de que los combustibles fósiles no bajan de precio, No. al contrario, suben y suben. Cada vez hay menos y más caros, ¿no? A diferencia de países como Alemania o España, en México las fuentes de energías renovables no están subsidiadas por el gobierno. Esto significa que las empresas privadas han sido las principales inversionistas en este tipo de proyectos. Para algunos, esta es una desventaja, ya que los costos de instalación de un parque eólico son muy elevados y únicamente las grandes compañías cuentan con dichos recursos. Además, la Comisión Federal de Electricidad permite que se comercialice energía eléctrica únicamente si se genera a gran escala. El punto es de que si yo soy una gran empresa transnacional como Gamesa, por ejemplo, puedo construir un parque eólico y generar una energía llegando a un acuerdo con CFE, donde CFE me la tiene que comprar, pero si yo soy un pequeño productor, tengo derecho a producir hasta 10 kilovatios, si soy empresa hasta 30 kilovatios, pero no tengo derecho de venderla, solamente tengo derecho de autoconsumirla y tengo un banco de energía durante 12 meses que yo puedo estar aprovechando esta energía, lo cual me da una ventaja de no tener que pagar energía, pero no puedo generar más energía potencial que puedo generar para vender. Cualquier persona que quisiera invertir y poner un parque eólico es viable legalmente. La única situación es que todavía es muy caro producir energía eólica en el país y en cualquier parte del mundo, que es un poquito lo malo de las renovables. En México, obviamente, no se están aplicando subsidios. Nuestro ritmo de crecimiento en el uso de energías renovables es más lento, pero yo diría que mucho más seguro. Ya tenemos ahí algunos ejemplos en otros países en donde los subsidios han causado problemas adicionales que pues, no son deseables para ningún país, ¿no? Yo creo que México anda bien. Nos preguntan de muchos países cómo es que México está creciendo si no hay subsidios. Y bueno, yo creo que la respuesta es de que la calidad de los recursos renovables en México es muy buena y que permite hacer proyectos muy eficientes. Otro punto de controversia es el que involucra las diferentes leyes relacionadas con las fuentes de energía renovables que abarcan aspectos como el medio ambiente y la tenencia de la tierra. En Oaxaca y en Chiapas, empresas transnacionales se han enfrentado con conflictos sociales y protestas relacionadas con la tenencia de la tierra que los han obligado a suspender sus proyectos de inversión. Yo recuerdo hace poco el caso de Mareña Renovables, que era un consorcio de empresas que estaban instalando un parque o querían instalar un parque por el sur de Oaxaca. Con una inversión de $1,000 millones se iba a instalar el parque eólico más grande de América Latina. Sin embargo, por cuestiones sociales del entorno del parque no fue posible hacer esto. Y bueno, pues hay que estar muy atentos de ello. Académicos como Samuel Brugger consideran que este tipo de problemas se podrían resolver al permitir una mayor participación por parte de las comunidades, esquemas que se han utilizado en Suiza y Alemania. Se compite en forma dispar contra las grandes
empresas transnacionales, las cuales pueden acceder a los fondos del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y otras instituciones multinacionales con créditos blandos, créditos de muy bajo interés, mientras que nosotros, excepto la hipoteca verde del Infonavit, que en realidad es para poner calentadores solares, lo cual también ayuda, pero no tenemos en sí otra forma de crédito con bajo interés para poderlo instalar. Para poder alcanzar el objetivo de generar el 35% de la energía eléctrica con fuentes renovables, las autoridades y las grandes empresas deberán buscar la manera de conciliar sus intereses con los ambientalistas y ejidatarios. México actualmente no es una potencia en materia de energía renovable y no lo es porque no se ha promovido su desarrollo a través de este tipo de subsidios, como mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en España, en Europa, tenemos países muy importantes en materia de promoción y de creación de proyectos de energía renovable. Por ejemplo, España, ¿no?, es uno de los principales productores de energía renovable, tanto eólica como solar. Alemania también, Estados Unidos, ciertamente. Pero esos países o el resultado de ese desarrollo se ha debido mucho como consecuencia de este tipo de subsidios, ¿no? Entonces México ha sido más conservador en este sentido y eso pues ha evitado que haya una explosión así sin mucho sentido económico a estos proyectos. Entonces no somos una potencia, pero creemos que en el largo plazo con una política prudente de promoción por parte del Estado, se ha podido desarrollar proyectos que son viables económica y financieramente en el largo plazo. Desgraciadamente creo que nos hace falta precisamente ese apoyo y principalmente en la difusión, porque todavía existe el desconocimiento de la gente en general, ya que no saben de los beneficios que le puede otorgar la energía solar principalmente, ¿no? Entonces, ese es por un lado. Y por otro lado, también si tuviéramos acceso a créditos blandos, bueno, eso creo que ayudaría y alentaría a la gente a hacer su inversión, ¿no? Lo que ha pasado en otros países es que cuando se llega a una determinada concentración de energías renovables para generar, las tarifas comienzan a bajar. Entonces, lo que deberíamos esperar a futuro con el avance tecnológico y con el uso de más energías renovables es que eventualmente bajaran un poco las tarifas eléctricas, no que subieran, sino que bajaran. Es lo que deberíamos de esperar en el país. Y además, bueno, pues tiene otros beneficios como, por ejemplo, un medio ambiente más limpio, un impacto sobre la salud menor, tiene posibilidades de mejores fuentes de trabajo, tiene mayor inversión en el país, etcétera, etcétera, ¿no? A la población le va muy bien con energías renovables. Un tercer problema con el que se está trabajando muy poco es la falta de coordinación del fomento de las energías renovables con el ahorro energético. Porque sí tenemos algunos programas de ahorro energético, de cambio de focos, se está pensando en cambiar algunos cableados, pero en realidad no tenemos una filosofía de ahorro energético, por ejemplo, en la construcción. Es decir, ya de esta zona de Querétaro para arriba, que es semidesértico, desértico, una de las formas más eficientes de enfriar la casa es construir con 1 metro debajo del nivel de tierra. Y ya con eso ahorramos muchísima energía para enfriar la casa. Otra forma es volver a utilizar los materiales autóctonos. Jorge Lestrade, hablando de tiempo, hablando de metas, considerando también el Plan Nacional de Desarrollo, ¿cuándo será posible que estos objetivos tengan unos resultados palpables, tanto para el medio ambiente, como hablando de las economías de las regiones? Porque también mucho afecta pensar, por ejemplo, en las zonas madereras, en donde gran parte del calor que se genera es a partir de la madera de los bosques, ¿no? ¿Cómo están planteados estos objetivos?
La verdad es que el gobierno federal está trabajando muy fuerte en este tipo de acciones. Es cuestión de convencer a las gentes involucradas porque los beneficios son de inmediato. Por ejemplo, todo lo que es energías renovables va de la mano con eficiencia energética. La eficiencia energética representa unos ahorros terribles. Tenemos estudios duros así en que si un municipio cambia todas sus luminarias por las de la nueva tecnología, que son LEDs, que son de inducción magnética, si lo cambia, al día siguiente de cambiarlas empieza a ahorrar en el pago de derechos de alumbrado público. Es decir, puede pagar el préstamo para la adquisición de las nuevas luminarias y le queda dinero. No es lo mismo la forma en la que podría producirse energía en La Ventosa, en Oaxaca, que en la sierra, ¿no? Son condiciones completamente diferentes que en el norte, que en Morelos. Pero desde esa perspectiva, ¿cuáles son los retos que se enfrentan en la Secretaría de Energía para lograr esta transición energética en el Plan Nacional de Desarrollo, que tiene un objetivo, diferentes objetivos en distintos años? Pues el reto todavía es que poco más de 2 millones de habitantes en nuestro país todavía no cuentan con servicios energéticos. Una gran oportunidad que tenemos ahí es precisamente invertir en sistemas que no estén conectados a la red, al sistema eléctrico nacional. Típicamente se le conoce como generación distribuida, y esta generación distribuida es básicamente el aprovechar los recursos naturales que tienes cerca de tu, ya sea espacio de trabajo o en tu lugar de residencia. Por ejemplo, en términos de potencial eólico, de viento, de aprovechamiento comercial, hoy hay una capacidad instalada cercana a 1.500 megawatts de viento. Eso lo que significa es básicamente un 3% de la capacidad de todo nuestro país. Eso es lo que hoy tenemos aprovechado. Y en términos del potencial que podríamos estar aprovechando, es 10 veces eso. Seríamos capaces de cumplir con el 40% del objetivo que ya se estableció en la Ley General de Cambio Climático y en la Ley para el Aprovechamiento de las Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética, de poder tener un 35% de la generación de todo el país a partir de energías limpias. Y básicamente el potencial que podríamos estar aprovechando con el simple hecho de cambiar la tecnología que se tiene hoy instalada es duplicar ese potencial con un simple cambio tecnológico. No hay necesidad de hacer nueva infraestructura, no hay necesidad de inundar comunidades, sino simplemente de lo que ya hay, cambiar los motores. Evidentemente, tanto esa duplicación de la capacidad con aprovechamiento y avanzando hacia esta transición energética, aprovechamiento de las oportunidades de mercado y aprovechamiento de desarrollo regional por tener un mayor uso y aprovechamiento de los recursos naturales que tenemos. 73%, dicen los investigadores, 73% de los contaminantes de México viene de la combustión de estos combustibles fósiles. De México y del mundo, sí. Estamos en esta Ciudad de México que tiene los mismos automóviles que habitantes de un país europeo. Sí. ¿Cuánto tiempo necesitaremos para poder revertir estas dinámicas que nos están consumiendo? Bueno, efectivamente, como es bien conocido, la quema del combustible fósil es la que nos ha llevado a una situación muy complicada de cambio climático y de contaminación ambiental. Yo que crecí en la época del petróleo, ¿no?, en el siglo XX, pues no nos dábamos cuenta de lo que estábamos haciendo. La verdad es que disfrutamos de ese boom energético sin darnos bien cuenta del impacto que esto iba a tener. Pero ahora ese impacto es completamente reconocido. Y creo que lo que requiere es de lo que, déjame que lo llame, innovación social. Tenemos realmente que convencernos y cambiar socialmente, y eso cuesta mucho trabajo.
porque tenemos que aceptar que no podemos cada quien manejar un coche sin llevar a alguien más en el automóvil. Tenemos que mejorar el transporte público para que la gente pueda usar el transporte público. Tenemos que irnos hacia coches híbridos, por lo menos, que tengan electricidad y combustible, por lo menos en esta primera fase. Ir yendo hacia los combustibles, bueno, una esperanza es el combustible hidrógeno, como bien sabes, cuyo remanente es agua destilada, o sea que ese sí, si usas hidrógeno para tu automóvil te puedes beber lo que sobra, ¿no? Sí. Entonces, el cambio tiene que ser tecnológico y tiene que ser social. Tenemos que aprender a pensar un poco también en los demás. Y, por ejemplo, cuando te duchas, no puedes ducharte gastando el agua, no puedes dejar la manguera en la calle simplemente corriendo el agua, tienes que apagar las luces cuando salgas de la habitación. Y, ¿sabes? Los niños sí lo están aprendiendo. Es muy común que el niño lo escuchó en la escuela y le dice a su papá, oye, papá, no hagas esto, no, porque es un problema de educación, ¿no? Y esa sensibilidad, pues yo ahí sí pienso que los medios son fundamentales, porque ustedes son un medio de comunicación masiva, entonces yo un poco te lo regreso, yo creo que ustedes pueden ayudar muchísimo a esta gran campaña de concientización social, de que tenemos que cuidar nuestro futuro, porque mira, el planeta va a sobrevivir sin nosotros. Es más, yo leí un libro súper deprimente de en cuánto tiempo el planeta, cuando desaparezcamos, se come el asfalto, se comen las ciudades. Sí, sí. En un rato el planeta es de nuevo azul, verde y aparecerán nuevas especies, ¿no? Como ha pasado, ¿no? Entonces el problema no es el planeta, el problema es nuestra preservación como especie, y tenemos un gran poder en nuestras manos y tenemos que aprovecharlo correctamente. Y efectivamente hay cosas que no son renovables, como es el petróleo, que son recursos no renovables, entonces tenemos que cuidarlos de una manera muy distinta, ¿no? Si tú tienes una celda solar en tu techo y vives de esa electricidad y dejaste la luz prendida, pues igual y no pasó nada, porque se fue convirtiendo, pero en cambio si viene de la quema de petróleo, sí importa, ¿no? El reciclaje, el reuso, y cada vez más esto se ha vuelto como compartido por todos, ¿no? Empieza con grupos verdes, con grupos que empiezan a decir hay que cuidar, pero la verdad es que ahora ya es parte de nuestra cultura. Como país, ¿qué tenemos que hacer? Cuidar una legislación adecuada, una legislación que permita el uso de las energías renovables de una manera inteligente, apoyar con, digamos, estímulos fiscales a las industrias verdes y a la gente que toma esa medida en sus casas. Y finalmente, apoyar a la investigación, al desarrollo y a la innovación, porque todavía hay mucho que hacer. Déjame que te añada que en la parte de calor, en la parte térmica, ahí México está súper desarrollado. Esa es una física, si quieres, clásica, una ingeniería más convencional. Desde ya los años 50. Exacto, y ya hay muchas empresas mexicanas que lo hacen y lo hacen muy bien. Y tú puedes en este momento calentar el agua de tu casa comprando un calentador solar de una empresa mexicana. Hace 50 años, una decidida actitud por parte del gobierno federal y de los científicos mexicanos permitió la creación en nuestro país de la primera estación geotermoeléctrica del continente. Esa decisión ha permitido que con el paso de los años, en la actualidad, México sea, después de Estados Unidos, Indonesia y Filipinas, el cuarto país más importante en este rubro. En lo que ocurre a una decisión con esta firmeza, tanto en estados y municipios, los ciudadanos podemos hacer nuestra tarea. Desde cambiar las bombillas por focos ahorradores, hasta acercarnos a la página electrónica de la Semarnat y averiguar cuáles son las opciones para producir energía limpia en nuestro hogar. Algo que se va a reflejar no solo en el medio ambiente, también en nuestros bolsillos. Muchas gracias a todas las personas que han colaborado en esta emisión de Ángulo Crítico, pero especialmente a usted por acompañarnos, y los invitamos a que nos encontremos en la próxima ocasión.